Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso de dinámica y ahora vamos a ver el movimiento circular uniforme y uniformemente acelerado. Este movimiento, junto con el de tiro parabólico, son casos particulares del movimiento general curvilíneo, pero este es muy utilizado. De hecho, lo van a utilizar ustedes en mecanismos y lo van a utilizar ustedes en vibraciones mecánicas, las fórmulas que aquí vamos a utilizar. La verdad es que es un movimiento más sencillo que los otros, es muy básico, no tiene mayor complejidad, lo vamos a ver en 2 videoclases y con eso terminamos. Entonces vamos a empezar con la teoría. Pues bien, como ya les mencioné en la diapositiva anterior, en la lámina de introducción, el movimiento circular y el de tiro parabólico son casos particulares del movimiento curvilíneo. Y suena bastante obvio, ¿no? Es casi de sentido común, porque el movimiento curvilíneo, pues, como su nombre lo indica, es una línea curva, o sea, puede ser cualquier línea curva que a ustedes se les ocurra. Y en cambio, el tiro parabólico, como su nombre lo indica, es una parábola, y aquí el movimiento circular, pues, está restringido a moverse en un círculo. Entonces, por eso son casos particulares de una curva general. Y entonces supongan que tenemos una partícula, esta P, que está obligada a moverse en una trayectoria circular, solo puede moverse en un círculo de radio r, y que tenemos entonces para cualquier instante un ángulo que define la posición de P. Digamos, aquí está a 30 grados, bueno, no, 60 grados, 80 grados, 90, en fin. La única condición es que en verdad no lo vamos a usar en grados. Lo digo en grados porque pues para nosotros es más cómodo, estamos más acostumbrados a identificar un ángulo en grados que si yo le digo a ustedes pi cuartos radianes, ¿no? Pero hay una equivalencia. Sin embargo, aquí, permítame que sí se los ponga acá, que no lo puse, teta debe estar forzosamente en radianes para que esta fórmula funcione. Ahorita se las voy a mencionar. Pues bien, entonces decíamos, tengo aquí un ángulo que define en cualquier instante la posición y esta S es el arco que recorre la partícula P a partir de un origen, ¿no? Entonces, ¿cuánto se mueve exactamente sobre la circunferencia? Sobre la circunferencia. Entonces, en geometría básica nos enseñan que esa distancia S nosotros la podemos calcular como el producto del radio, el radio que tenga yo al punto, por el ángulo que describe, por el ángulo que recorrió, con la única condición eso, de que el ángulo debe estar expresado en radianes, porque de hecho recuerden ustedes que radianes no es una unidad de medida, es adimensional. Le decimos radianes para acompañar la unidad de lo que estamos midiendo de algo, pero lo obtenemos al medir, al calcular distancia sobre distancia y entonces se van las unidades, ¿no? Entonces aquí sería sin unidades y R, que debe tener unidades de metros, pies o lo que ustedes quieran, pues la distancia que va a caminar esto, que va a recorrer, queda en eso, en metros, en pies, etcétera, ¿no? Bien, entonces esa trayectoria de P pues puede definirse ya sea que yo utilice la distancia S o el ángulo. Yo puedo decir, bueno, a partir de este origen, la partícula P se encuentra, no sé, a 6 metros de distancia, ¿no? Yo mediría los 6 metros sobre la circunferencia y ahí estaría P. O puedo decir a tantos radianes, ¿no? Digamos 1.32 radianes y entonces esto estaría por aquí. ¿Ok? Entonces cualquiera de las dos, la única que no me sirve de estos tres valores, la única que no me sirve para definir la posición es el radio, porque el radio es una unidad o es un valor fijo. Digamos que esto valga 1,5 metros, pues ahí va a permanecer 1,5 metros. Cualquier punto que elija yo aquí va a tener 1,5 metros de distancia, ¿no? Del centro hacia acá. Entonces esa es la única que no me sirve. Y por lo tanto, S y teta sí me sirven para definir la posición y están relacionadas. Ahora, la velocidad con que la partícula se mueve sobre la circunferencia, ¿qué tan rápido o qué tan lento va a ir? Bueno, pues nosotros sabemos que la velocidad es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, pero esta posición yo la estoy expresando como r por teta. Entonces va a ser la derivada con respecto al tiempo de r por teta, pero ya decíamos, r es constante. Entonces lo único que puedo derivar es el ángulo, ese es el que está cambiando con respecto al tiempo. En el tiempo 0 yo tenía un ángulo 0, en el tiempo 1 segundo ya estaba un poquito más levantado, en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el ángulo es el que cambia con respecto al tiempo, el radio no, ese permanece constante. Y eso me va a dar a mí la velocidad.
La fórmula pues me va a quedar entonces R por la derivada de teta con respecto al tiempo. Ahora, si yo a esa derivada de teta con respecto al tiempo le llamo omega, no es W, es omega, la letra griega omega, y le llamamos a eso velocidad angular, pues me va a quedar entonces que esta velocidad va a ser el radio por la velocidad angular. ¿Qué unidades tiene velocidad angular? Bueno, el ángulo, ¿cómo lo medimos? En radianes, y el tiempo en segundos. Así que omega tendrá unidades de radianes por segundo. Recuerden que los radianes en realidad no es una unidad, y entonces cuando yo lo multiplique aquí me va a quedar metros por radianes, que no es nada en realidad, sobre segundos. Entonces me va a quedar metros sobre segundos, pies sobre segundos, pulgadas sobre segundos, etcétera, etcétera. Y fíjense aquí lo importante, como la nota que les estoy poniendo, solo para trayectoria circular. Esta fórmula para calcular la velocidad solo me sirve para trayectoria circular. Entonces ahora hemos obtenido una fórmula que relaciona la velocidad lineal del punto P con la velocidad angular o la velocidad de giro. Esta omega, para que la entiendan ustedes, es qué tan rápido está cambiando con respecto al tiempo el ángulo. ¿Okay? Nosotros acostumbramos a medirla, por ejemplo, les va a sonar más común así, en revoluciones por minuto. Pero las revoluciones por minuto sí me suena muy claro el asunto, pero no me sirve para calcular velocidades. Es decir, la omega no puede estar en revoluciones por minuto porque yo no las puedo multiplicar por una distancia. Pero la idea es exactamente lo mismo, es qué tan rápido o qué tan lento gira esto. Ahora, recuerden que aquí sigue siendo válido, como esto es un movimiento curvilíneo, nada más que un caso particular, sigue siendo válido de que aquí yo tengo un eje normal que iría dirigido, lo voy a poner en azul, un eje normal, permítanme, que va dirigido hacia acá, este sería mi eje normal, y tendría yo un eje tangencial, ¿no? Que va dirigido, pues como su nombre lo indica, tangente al punto de contacto, ¿no? Entonces este me va a costar más trabajo porque pasa encima del vector ahí y apunta hacia acá. ¿Ok? Ese es el eje tangencial. Y recuerden además que como son perpendiculares siempre hay 90 grados entre ellos, ¿no? Ahí están, más o menos. Y entonces esa es una condición muy común que decimos, que el radio está aquí, cualquiera sería, aquí al punto P hay un radio, y entonces que la velocidad es perpendicular al radio. Y es cierto, ¿no? Porque si ustedes ven, el radio en verdad es el eje normal y perpendicular a ella vendría la velocidad. Entonces eso sigue siendo válido. Bien, entonces si yo vuelvo a derivar esta ecuación, o si yo sigo derivando, diría yo que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Pues esto me suena que tiene que ser algo como una aceleración. Pero recuerden que en movimiento curvilíneo yo tengo dos aceleraciones, una tangencial y una normal, ¿ok? Entonces vamos a ver qué pasa aquí. Si yo derivo esto, pues decíamos, la R no la puedo derivar porque es la constante y en realidad sale de la derivada, ¿no? Y entonces me va a quedar R por la derivada de omega con respecto al tiempo. Entonces, ¿pero qué unidades tenía omega? Omega tenía unidades de radianes sobre segundo y vuelvo a meterle segundos. Entonces esto me va a quedar con unidades de radianes sobre segundo cuadrado. Y como ven, lo que está haciendo es que eso lo estoy multiplicando por la R, me va a dar pues metros sobre segundo cuadrado, unidades de aceleración. Y esta es la aceleración tangencial, porque al cambiar esta velocidad y al multiplicar, al cambiar la velocidad angular y al multiplicarla por R, estoy haciendo yo que cambie la velocidad, que cambie más rápido o más lento, ¿no? Entonces se va a mover más rápido o más lento. En cambio, la aceleración normal se sigue calculando como cualquier movimiento curvilíneo. Decíamos la velocidad al cuadrado entre el radio de curvatura. Aquí el radio de curvatura pues es el radio del círculo, no hay más. Aquí está el centro del círculo, ¿no? Entonces el eje normal va dirigido hacia allá. Entonces el radio de curvatura es igual a la R, pero la velocidad, ¿a qué es igual? Pues la velocidad dijimos que es esto, R por omega. Entonces cuando yo me la traigo para acá y la elevo al cuadrado, me va a quedar R cuadrada por omega cuadrada. Este cuadrado se va con esta R y puedo decir que cualquiera de las dos fórmulas, la aceleración normal es igual a el radio por la omega cuadrada o
a la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, lo que tenga yo. Cualquiera de las dos me sirve, ¿no? Y listo, esa es la teoría, no hay más. Entonces, la fórmula que nos quedó en la lámina anterior, que se refería al desplazamiento, ¿no? Que decíamos S igual a R por teta. Esta para la velocidad, esta para la aceleración tangencial y esta para la aceleración normal. Son las 4 fórmulas que hay y les mencionaba yo que eran muy sencillas, ¿no? Pues bien, esa es toda la teoría del tema, no hay mucho más que decir. Les decía yo en la introducción que pues las fórmulas eran muy sencillas, las ecuaciones iban a ser muy sencillas. Hasta ahí vamos a dejar la videoclase del día de hoy y en la siguiente videoclase pues vamos a ver los ejemplos del tema. Entonces, que tengan ustedes un buen día.